de los países más pequeños, pero con la historia más grande. En este podcast vamos a recorrer la historia de la tierra de Israel, su cultura, sus lugares y las historias que nadie te cuenta. Bienvenidos a Israel con Mati. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. I want to live to see that day of peace between you and us, of peace between all our neighbors and us. Atención, este video incluye el sonido de una sirena. Bienvenidos al segundo episodio de Israel en 10.000 pasos. Mientras hago mis 10.000 pasos diarios, me van a acompañar y vamos a aprender acerca de Israel, de cultura, de historia, de religión, de filosofía, del día a día y mucho más. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de el Altalena. ¿Qué es eso? Se preguntarán. Bien, vamos a ponernos en contexto. Estamos en junio de 1948. El Estado de Israel se había creado hace apenas un mes. Habían ejércitos de los países árabes limítrofes y no limítrofes atacando desde todos los frentes. La situación era desesperante. Y en el medio de esta guerra, que es la guerra de la independencia de Israel, habían judíos disparándose entre sí dentro de Israel. No, esto no es la trama de una película, esto no es fauda, esto fue la realidad y se las voy a contar. Como dijimos, Israel había declarado la independencia hace apenas un mes. El primer ministro fue David Ben Gurión. Y estamos en un contexto en el cual el país está organizando. Antes de la creación del Estado habían tres principales organizaciones, digámosle, militares o de combatientes. El Lehi, los más radicales, el Irgun, los del medio, pero también radicales, contrarios a los británicos, y la Haganá, que eran los más pragmáticos, por así decirlo, y los que estaban dispuestos a trabajar de alguna manera con los británicos en pos de generar el camino para el Estado judío. Cuando se forma el Estado, la idea era que todas las organizaciones se uniesen en una sola, las Fuerzas de Defensa de Israel. Tengan en cuenta que no había la mejor de las ondas entre las organizaciones y había muchos problemas entre la Haganá, que era la organización más grande, y el Irgun. La Haganá era liderada por David Ben Gurión y el Irgun era liderado por Menachem Begin. Y, como se imaginarán, entre ellos no había la mejor de las ondas en ese momento. El 11 de junio de 1948 zarpó desde Francia un barco llamado Altalena. El barco tenía armamento, mucho armamento, y combatientes, muchos de ellos que eran sobrevivientes del Holocausto. El barco y su cargamento estaban siendo organizados por el Irgun. Resulta que ese mismo día, el 11 de junio, empieza un alto al fuego en la Guerra de la Independencia. Parte del alto al fuego decía que no se podría traer nuevo armamento al territorio de la guerra. Menachem Begin, para que no parezca que estaba tratando de hacer algo a espaldas de Ben Gurión, avisó de lo que estaba pasando, avisó que el cargamento estaba viniendo y Ben Gurión dijo que ese armamento iba a ser para las Fuerzas de Defensa de Israel. En teoría, la única organización militar legítima del nuevo Estado. Menachem Begin dijo que el 20% de las armas deberían ser destinadas para el Irgun. Parte de eso se debía a que, según la partición de las Naciones Unidas, Jerusalén iba a ser una zona internacional. Y habían miembros del Irgun que todavía estaban en Jerusalén defendiéndola. Y parte de este pedido de Menachem Begin era para que estas personas que estaban en Jerusalén tuviesen armas para poder defenderla. Inicialmente, David Ben Gurión aceptó el 20% de las armas yendo a miembros del Irgun en Jerusalén. Pero luego, Begin quería garantías acerca de las armas yendo también a otros miembros del Irgun que se habían asimilado a las Fuerzas de Defensa de Israel. David Ben Gurión vio esto como una amenaza a su autoridad y dijo que no. Lo que dijo fue simple: hay un Estado, hay un comando y hay una organización militar válida. El 20 de junio, el barco Altalena llega a las costas israelíes y atraca en Kfar Bitkin, una zona costera cerca de Tel Aviv. En ese momento hubo una conversación entre Ben Gurión y Menachem Begin, donde Begin dijo nuevamente que se iban a quedar con el 20% del armamento.
Ben Gurión dijo nuevamente que eso no iba a suceder. Lo que dijo básicamente fue que Israel no se iba a convertir en una colección de guerrillas, sino que iba a ser un Estado unido, con un solo ejército y un solo comando. En este contexto, donde los líderes no se pusieron de acuerdo, Ben Gurión ordenó a Begin que acatara lo dicho, y dijo que si Begin no lo acataba, iban a abrir fuego contra el barco. Está por sonar la alarma probablemente, y tendré que meterme en el refugio antibombas por misiles de Irán. Luego vuelvo. Bueno, salí del refugio antibombas y podemos seguir. No está claro quién disparó primero, pero de repente habían judíos disparándose entre sí en las costas de Israel. En teoría todos eran parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, la nueva organización, pero en el pasado muy cercano algunos eran parte del Irgun y otros eran parte de la Haganá. Los miembros del Irgun lograron ir hacia el barco y se fueron hacia la costa de Tel Aviv, a la vista del público y a la vista de los observadores de la ONU que estaban presentes en ese lugar, con la idea de que así podría evitar un conflicto y podría negociar con Ben Gurión. Ben Gurión le dio el ultimátum a Menachem Begin y le dijo que iba a abrir fuego si no acataba la orden. Y así lo hizo. A la vista del público en las costas de Tel Aviv y a la vista de los observadores de la ONU, Ben Gurión y el Ejército de Defensa de Israel abrieron fuego contra el barco Altalena. Y el barco Altalena también devolvió el fuego. Menachem Begin se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya con el barco en llamas, y agarró el micrófono de la radio y dijo básicamente algo como: no disparen. Esto se lo dijo a los miembros del Irgun. Dijo: no disparen, ni siquiera hoy. Las armas hebreas no deben utilizarse contra hebreos. No vamos a comenzar una guerra civil. Los miembros del Irgun acataron la orden de Begin y dejaron de disparar. Pero el barco ya estaba muy golpeado y las municiones dentro del barco seguían explotando. El barco se hundía y los miembros del Irgun que estaban en el barco tuvieron que saltar al agua y nadar hasta la playa. Este evento dejó un barco hundido, 16 muertos del Irgun, 3 muertos de la Fuerza de Defensa de Israel y decenas de heridos. Todo esto a solo un mes de lograr la independencia. Y hay distintas posturas respecto a quién tenía razón. Tal vez ninguno, tal vez ambos tenían un poco de razón. Ben Gurión intentando unificar al Estado y al ejército, y Begin dando la orden para que el Irgun no disparara y evitar así una guerra civil. Menachem Begin, después de muchos años, dijo que su mayor contribución a Israel no fue ni su paso como primer ministro, ni la paz con Egipto que firmó, sino el haber ordenado no disparar en el evento de la Altalena. Begin y muchas personas creen que esa orden fue la que evitó una guerra civil en el país. Por su lado, Ben Gurión y también muchas personas que lo apoyan creen que lo que hizo evitó que el país se convirtiese en una suerte de pseudo-estado con muchas guerrillas independientes, con agendas distintas, y que lo que logró fue unificar a el Estado nuevo que estaba surgiendo. Ben Gurión llamó al cañón que atacó a la Altalena el cañón sagrado y dijo que si alguna vez el templo era reconstruido, ese cañón tenía que estar junto a él. Considerándose a Ben Gurión más de izquierda y a Begin más de derecha, este evento envenenó las relaciones de la izquierda y la derecha en lo político en Israel durante mucho tiempo. A nivel de que Yigal Amir, el asesino de Yitzhak Rabin, mencionó a la Altalena como una de las cuestiones que lo llevó al asesinato, siendo la principal los acuerdos de Oslo. Begin y Ben Gurión fueron rivales políticos durante muchos años luego de la Altalena, y curiosamente llegaron en algún momento a un cierto nivel de respeto mutuo. Incluso David Ben Gurión dijo un día que si hubiese conocido a Begin como lo conocía en ese momento, años atrás, la historia hubiese sido muy distinta. Vamos con un resumen de este capítulo. En 1948 se establece el Estado de Israel. En junio de ese año, un barco, el Altalena, sale de Francia con mucho armamento y combatientes hacia Israel. El barco era organizado por Menachem Begin, parte del Irgun, una organización combatiente en contra de los británicos que hasta ese momento habían estado en el mandato británico en Palestina, controlando la zona y, entre otras cosas, evitando que muchos judíos que escapaban de la guerra pudiesen llegar a esta región.
Si bien el Irgun de alguna manera todavía existía, la idea era que con el nuevo Estado todas las organizaciones combatientes en Israel serían nucleadas en una sola organización, que fueron las Fuerzas de Defensa de Israel, a cargo del primer ministro David Ben Gurión. Begin demandó el 20% del armamento de las armas que estaba en el barco para el a batallón David del Ben Gurión. Irgun en Jerusalén. Fue acordado con David Ben Gurión, pero luego Begin exigió garantías sobre el resto de las armas para ser trasladadas a miembros del Irgun que se estaban uniendo a las Fuerzas de Defensa de Israel. Y David Ben Gurión dijo que no. Después de muchas idas y vueltas, no se pusieron de acuerdo y David Ben Gurión le dio un ultimátum a Begin y le dijo que tenía que ceder. Caso contrario, iba a atacar el barco. Begin no cedió y David Ben Gurión efectivamente atacó el barco. Luego de intercambio de disparos, Begin ordenó a sus hombres que no siguiesen disparando porque no quería empezar una guerra civil. Ben Gurión dijo que atacó el Altalena porque tenía que unificar a las personas en el Estado de Israel bajo un solo comando, bajo un solo ejército, para evitar que este país fuese algo distinto a una democracia y para evitar que este país fuese una conjunción de milicias con distintas agendas y distintos objetivos. Begin, por su parte, dijo que su mayor logro para el Estado de Israel no fue su paso como primer ministro ni la paz con Egipto, sino el no disparar en ese momento para evitar la guerra civil. Este evento envenenó las relaciones entre la izquierda y la derecha política en Israel durante muchos años, pero muchos años después, Ben Gurión y Begin lograron, entre comillas, hacer las paces y lograr cierto respeto mutuo. A solo un mes de la existencia del Estado de Israel, casi llegamos a una guerra civil. El evento dejó 16 muertos por parte del Irgun, 3 muertos por parte de la Fuerza de Defensa de Israel y decenas de heridos. Si alguna vez están caminando por la playa de Tel Aviv, pueden estar atentos a una pequeña placa que muestra el lugar en el cual se hundió el barco Altalena. Es fácil no verla por todo el movimiento que hay, porque no es muy grande, pero está ahí. Esto fue todo en el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser, muchas gracias sobre todo por preguntarse acerca de estas cosas y por querer aprender más. Nos vemos la próxima. Ojalá que sin misiles de Irán.